Muy bien, hermanos. Buenas tardes, buenas noches ya. Espero que se encuentren bien. Vamos ahí esperando que todos los hermanos se conecten para poder ya empezar la reunión. Y bueno, con los que ya están conectados, pues bienvenidos hermanos. Un gusto verlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, con el favor del Señor. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto saludarte. Qué gusto saludarlo, pastor. Muy buenas tardes. Igualmente, hermano. Que el Señor le bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien, pastor. Gracias a Dios, todo bien en familia. Qué bueno. También los hermanos ahí avanzando ya para terminar también hoy día la clase. Sí, se ha pasado rápido, ¿no? Se ha pasado rápido el tiempo. Así es, sí, Sí. ha sido bien rápido el tiempo. Sí, se ha pasado rápido. Bueno, yo pensé que todavía faltaban algunas clases, pero recién, justo cuando me mandaste ese mensaje, ahí me percaté de que era la última clase. Yo dije, wow, se ha pasado el tiempo bastante rápido. Pero bueno, sí, pues sin imaginarlo, ya estamos 60 días en cuarentena ya. Wow. No sé si. Pastor, cuando usted guste puede empezar. Ah, ya, empezamos ya entonces. Ok, Sí, cuando usted guste ya puede hacer. listo. Entonces, Clase, pero ya. solo terminar con una oración al final, ¿no? Y vamos para despedirnos ya. Ok, claro. Sí. Ok, está bien, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando usted guste. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar ya esta clase, la última de este curso de introducción al evangelismo. Y hemos tenido varias semanas meditando, viendo estos conceptos que están asociados a la tarea del evangelismo, ¿no? Hemos recorrido desde qué es el evangelismo, ¿no? Que al final no es nada más que la tarea de compartir las buenas nuevas del evangelio. ¿No? Hemos meditado un poquito también en qué es el evangelio, en este mensaje que se nos manda a comunicar la verdad de que el hombre está perdido, está condenado por su naturaleza pecaminosa, más que, sin embargo, Dios en su misericordia y en su amor, pues Él nos ofrece esta provisión preciosa de salvación por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ofrece salvación, ¿no? Por la sangre de su cruz. Y hemos entendido lo importante que es tener esta, no redefinir, porque el Evangelio no lo definimos nosotros, pero sí redescubrir tal vez este Evangelio en un tiempo y en un contexto en el cual hay muchos evangelios, lamentablemente ahora, evangelios de la prosperidad, evangelios de los valores, evangelios light, ¿verdad? Y en medio de todos estos evangelios, tenemos que redescubrir el evangelio bíblico que nos habla de la pecaminosidad del hombre, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, pero del amor de Dios expresado en que Él entrega a su único hijo para morir por nosotros, y la demanda de ese Dios que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y nosotros como sus embajadores, ¿sí? Pablo decía
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, ¿no? Y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Así que ese es el espíritu, ¿no? Esa es la intención que nosotros como creyentes tenemos que tener siempre al poder compartir el Evangelio, ¿no? También Pablo decía en 2 Corintios capítulo 5 que nosotros somos embajadores, ¿no? Embajadores de Cristo, cual si Dios rogase por medio de nosotros, ¿no? Dice Pablo, así también nosotros os rogamos en nombre de Dios, pues reconciliaos con Dios, ¿no? Y esa es la labor del evangelismo, es una labor de anuncio, anunciar el evangelio, es una labor de reconciliar en cierto sentido, aunque nosotros no somos quienes reconciliamos al hombre, pero sí somos quienes llevamos ese mensaje, ¿no? Somos esos embajadores, esos intermediarios que hacen conocer. No que Dios está irado con nosotros, no que Dios se ha peleado con nosotros, sino que más bien nosotros nos hemos apartado de Dios y Dios nos extiende este regalo de la paz por medio de la ofrenda de su propio Hijo, ¿no? Él es el sacrificio de la paz para que nosotros volvamos a Él y podamos hacer las paces con Dios. También hemos estado pensando un poco de cuáles son los componentes esenciales del evangelismo, del evangelio, que se tienen que considerar en medio de cualquier exposición del evangelio para que sea una exposición adecuada, correcta, y hemos visto pues que definitivamente tenemos que hablar alineado a lo que Pablo, por ejemplo, nos dice en 1 Corintios 15, ¿no? Que según las Escrituras, Cristo murió y resucitó según las Sagradas Escrituras, y eso es parte de los componentes esenciales que toda predicación del Evangelio debe de tener, ¿no? En la sabiduría de Dios ha agradado a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación, así que tiene que haber predicación del Evangelio, y esta predicación, este anuncio que debe de tener, tiene que tener pues en mayor o menor grado estos conceptos, ¿no? de la venida de Cristo Jesús, de su encarnación, su vida perfecta aquí en la tierra, su muerte sustitutoria en la cruz, a manos de criminales y muriendo como un criminal, aunque sin tener pecado, Él muere por nosotros, el Padre castiga y pone toda su ira y la carga del pecado sobre su Hijo para que nosotros no tengamos que morir. Y por esto Dios es el que justifica, ¿no? Dios, como dice Romanos capítulo 3, Dios es el justo, pero también es el que justifica, ¿no? Dios es el justo porque Él castiga la maldad, castiga el pecado, no pasa por alto el pecado, ¿sí? No hace oídos sordos, no hace la vista hacia otro lado por el pecado, ¿no? Él tiene que castigar el pecado, Él es el juez justo de toda la tierra. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y Dios como juez justo debe castigar el pecado. Por eso Romanos 3 nos dice, Él es el justo. En el sacrificio de Jesús vemos que se nos revela la justicia de Dios. Dios es el justo, Él castiga la maldad. No se le puede acusar a Dios de injusticia, no se le puede acusar a Dios de que Él ha pasado por alto el pecado del hombre, que Él ha hecho oídos sordos a la maldad del hombre. No, Él ha castigado la maldad del hombre, por eso Él es justo, pero también Él es el que justifica, porque también es el que a su vez no castiga al culpable, pero castiga al sustituto, o sea, castiga al que se pone en lugar del culpable para darle la posibilidad de justificar, de declarar inocente a aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Entonces, estos componentes esenciales se deben de considerar en la predicación del Evangelio. Por eso decíamos en clases anteriores que cuando nosotros decimos a una persona, ven, te invito a mi iglesia, yo no estoy evangelizando. Solo estoy invitando a una persona al templo, pero no estoy evangelizando. Evangelizar es el anuncio de las buenas nuevas, tal cual la hemos definido, lo hemos estudiado. Y en cuanto al anuncio per se, al anuncio por sí mismo, pues hemos visto también que hay diferentes métodos, ¿no? Digamos que la clasificación más general de estos métodos son los métodos tradicionales y los métodos cronológicos, ¿no? Dentro de todos estos hay un océano, hay un mar de herramientas y de tratados, folletos, películas, formas de llevar el Evangelio. No todas son tan bíblicas, no todas son tan adecuadas. Hemos resaltado algunas de ellas, como por ejemplo el camino de Romanos, hemos resaltado el cubo evangelístico, hemos resaltado también hemos hablado, creo yo, si no me equivoco, de las 4 leyes espirituales, ¿no? Este método evangelístico que
que fue bastante utilizado allá en la década del 90, ¿no? Por la cruzada estudiantil, que llegó a muchos lugares, ¿no? Y estaba ahí involucrado Bill Bright, Billy Graham y todos ellos que popularizaron este método, ¿no? No es un método que me agrade sobremanera, porque parte de una premisa que pudiera ser peligrosamente mal interpretada, ¿no? El método de las 4 leyes espirituales parte diciendo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Pero ese plan maravilloso se ve frustrado por el pecado y Dios quiere sacarte ese pecado, y es una perspectiva que no me agrada tanto porque está un poquito tirada hacia el ser humano. Es un método un poquito antropocéntrico, ¿no? Es decir, Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios te ama tanto y se muere de amor por ti que quiere hacer va a hacer lo que sea necesario para poderte salvar y para que tú seas lo mejor que tú puedes ser en esta vida. Y esa es una perspectiva no tan bíblica, ¿no? El anuncio del Evangelio, si nosotros podemos mirar, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 1, 2, 3, nos habla, es un resumen precioso de lo que es el Evangelio, ¿no? Y lo primero que Pablo dice en Romanos capítulo 1 es que el hombre le ha dado la espalda a Dios, ¿no? Que habiendo conocido a Dios no le dieron gracias, ¿no? Sino que se entenebrecieron en sus pensamientos, su necio corazón fue corrompido, debiendo darle gracias al Señor por ser el creador de todas las cosas, porque nos dice la Escritura que todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero sin embargo el ser humano no le dio las gracias a Dios, se envaneció en sus pecados y en sus razonamientos, adoró a las criaturas antes que al Creador. Entonces, por ende, Dios los entregó a la maldad, ¿no? A la maldad de sus corazones. Y si bien es cierto, ahí se está refiriendo básicamente a los gentiles, Pablo no deja de lado a los judíos, porque en Romanos capítulo 2 dice, y tú judío que piensas que eres inexcusable, tú tampoco, o mejor dicho, tú que piensas que eres irreprensible, no eres inexcusable tampoco, porque tú peor aún, conociendo la ley, la has quebrantado. Entonces termina Pablo en Romanos capítulo 3 diciendo tanto judíos y gentiles, todos están encerrados bajo pecado, porque Romanos capítulo 3 verso 23 dice, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y ese es el principal, el punto de partida para una buena predicación del Evangelio. Yo no puedo mostrarle la necesidad de un Salvador a una persona que no entiende que está enferma, que no entiende que está muerta, que no entiende que está perdida. Entonces, no puedo empezar el Evangelio diciendo o pensando, Dios tiene un maravilloso plan para tu vida, Dios te ama tanto y se muere tanto de amor por ti. No, el anuncio del Evangelio empieza por una mala noticia. El hombre está perdido, el hombre es pecador, y también estábamos hablando acerca de esto. No todas las personas tienen ese concepto de pecado, no todas esas personas tienen ese concepto claro de la deidad, de la divinidad, de por qué yo tendría que darle cuentas a Dios del pecado por sí mismo, de qué es el pecado. Entonces, según la cosmovisión de la persona a la cual yo me estoy acercando para compartir el Evangelio, pues voy a tener que utilizar algún método u otro, ¿no? Voy a utilizar los métodos tradicionales como el camino de Romanos, el cubo evangelístico u otros más. Si la persona a la cual yo estoy compartiendo el Evangelio tiene un conocimiento, tiene una cosmovisión judeocristiana, es decir, tiene ya un concepto de Dios, tiene ya un concepto por lo menos básico de pecado, y de que entiende que el ser humano es un agente moral responsable delante de Dios y que tiene que darle cuentas a Dios, como nos dice Hebreos 9:27, no está establecido que mueran los hombres una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, voy a utilizar los métodos cronológicos si la persona a la cual yo estoy compartiendo la palabra del Señor, pues es una persona que no tiene ningún conocimiento o muy poco conocimiento acerca de Dios, acerca del pecado, acerca del hombre como persona, como ser moral responsable ante el Señor, y más bien tiene ideas allí medias mezcladas, ¿no? Medias sincretistas, animistas, de la nueva era, panteístas, qué sé yo. Entonces yo necesito primero limpiar esas ideas preconcebidas, equivocadas, para poder poner las bases de lo que el Evangelio es, de lo que el Evangelio debe de ser. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Hechos capítulo 17, cuando Pablo predica en el Areópago.
¿sí? Si tú examinas la predicación de Pablo ahí en el Areópago a los atenienses, Pablo empieza diciendo: varones atenienses, en todo veo que ustedes son muy religiosos, ¿no? Porque veo todo un panteón de dioses y veo una estatua que dice al Dios no conocido. De ese Dios yo les quiero hablar, dice Pablo. Y empieza diciendo, ¿no? El Dios que ha creado todas las cosas no necesita de templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le haga una estatua, porque Él más bien es el que nos da a nosotros alimento, vida, aire y todas las cosas para que las disfrutemos. Sin embargo, y no debemos de pensar entonces que este Dios maravilloso que no necesita de ser representado por una figura humana está por ahí dependiente de nosotros, ¿no? Nosotros descendemos de Él, como alguno de sus propios profetas poetas dicen, ¿no? Y él menciona ahí a Anaxágoras, un poeta que no era cristiano, obviamente, un poeta de esa época, de los griegos. ¿Y qué decía este poeta? Pues linaje suyo somos, ¿no? Descendemos de la divinidad, de la deidad. Entonces, dice Pablo, siendo nosotros pues linaje de Dios, entonces Dios no debe de ser representado en estatuas, porque así como nosotros somos seres vivos, Dios está vivo también. Y más bien Dios ha pasado en alto los tiempos de esta ignorancia, dice, sino que más bien nos ha concedido la vida, dice, para que, estoy parafraseando, obviamente, no estoy leyendo al pie de la letra, estoy parafraseando lo que dijo Pablo en Hechos 17, nos ha dado la vida más bien para que, aunque sea palpando, podamos hallarle, ¿verdad? Aunque sea a través de la creación, de los elementos de la gracia común, ¿no? Eso se llama en teología la gracia común, al ver el sol siempre salir, al ver la vida, la salud, el milagro de la vida, que crecer en el vientre de una mujer, esos pequeños milagros, destellos que nos hacen darnos cuenta de que hay algo, tiene que haber algo más. Al ver el orden de la creación, Salmo 19 dice: el firmamento, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces estos pequeños detalles nos señalan o apuntan a un creador inteligente, a un Dios maravilloso, amoroso, que a pesar de todo extiende su gracia sobre la humanidad perdida. Y sin embargo, dice Pablo, y va terminando su sermón, o va entrando en la parte definitiva de su sermón, porque ha hecho una larga introducción, Pablo, ahí en Hechos 17, hablando acerca de quién es Dios primero. Y ahí lo vemos claro, ¿no? Estos gentiles atenienses no tenían una idea de quién era Dios. Entonces Pablo tiene que plantar las bases primero, antes de hablar de Cristo, antes de hablar del Evangelio. Él tiene que plantar primero las bases y hacerles entender, partiendo desde su propia realidad. Por eso lo utiliza esta poesía de Anaxágoras y utiliza el contexto cultural de ellos. Y partiendo de allí, pues él les empieza a hablar de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Este Dios personal, este Dios que no se representa con imágenes, este Dios más bien que nos da a nosotros todas las cosas, y ese Dios que manda, ¿no? Y él termina diciendo, pero este Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por medio de aquel, ¿no? A quien él ha levantado de los muertos, dice. Y cuando empieza a hablar de Jesús, ya está entrando ya a hablar acerca de Jesús, hablando de la responsabilidad del hombre y entrando de lleno ya a la predicación del Evangelio, pues los atenienses lo interrumpen, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Ahí nomás, ya te oiremos luego. Y pierden el interés, ¿no? Cuando empiezan a hablar de la resurrección, cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección, ellos ya perdieron el interés, ya no quisieron oírle más. Sin embargo, nos dicen las Escrituras que Dionisio el Areopagita y otros más, Dámari y otros más, se acercaron, se unieron a Pablo, y Pablo se los llevó. ¿Y a qué se los llevó? Pues a terminar de explicarles el Evangelio, terminar de hablarles completamente el Evangelio. No nos estamos diciendo que toda su predicación de Hechos 17 fue la predicación del Evangelio. No, Pablo ahí no predicó el Evangelio, Pablo estaba todavía poniendo las bases. ¿Y a quién les predicó el Evangelio? Pues a los que tenían ese interés, se acercaron a él y él se lo llevó para luego poder explicarles más detalladamente el camino del Señor. Entonces, hay una labor que nosotros como creyentes debemos de tener intencional al momento de compartir el Evangelio, sobre todo en sociedades como la nuestra, que ahora ya son religiosamente mixtas, ¿no? Podemos encontrar de todo y necesitamos ser un poquito más cuidadosos al momento de compartir el Evangelio y ser bíblicos, obviamente, pero también ser sensibles a la necesidad de las personas, al contexto en el cual se encuentran las personas, porque tal vez nosotros tenemos muchos años en el Evangelio y estos conceptos ya los manejamos, ya hasta lo sabemos de memoria, los textos y todo, pero estas personas a las cuales nos acercamos no tienen ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, métodos cronológicos nos ayudan porque nos permiten poder avanzar
poco a poco, paso por paso, y ver lo que muchos llaman la metanarrativa de la redención. Esta gran historia que se une o que se puede ver a través de todos los libros de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis vemos un solo hilo, una sola historia, esta gran historia, dentro de muchas historias, esta gran historia de la redención que vemos desde Génesis capítulo 3:15, cuando Dios promete que la simiente de la mujer hollaría la cabeza de la serpiente, que luego vemos más adelante en este cuasi sacrificio, ¿no? de Isaac, cuando Abraham le va a sacrificar, pero no lo sacrifica, Dios no se lo permite y provee un cordero más bien, o más adelante en la Pascua judía, cuando Dios manda que se sacrifique un cordero macho de 1 año sin defecto, cuya sangre debe ser ahí aplicada al dintel de las puertas de las casas de los hebreos para que el ángel de la muerte no entre, o cuando vemos más allá, ya en el desierto, ¿no? Que los judíos, los hebreos pecan contra Dios y Dios levanta una serpiente, manda a Moisés que levante una serpiente de bronce para que todo aquel que mire a esa serpiente sea salvo del veneno de las serpientes, figura que luego utilizaría Jesús en Juan capítulo 3, versos 14 y 15, cuando habla con Nicodemo, y así. Entonces vamos avanzando en la historia, en los siglos, y vamos viendo que ese plan de Dios se va desarrollando, se va enriqueciendo, cuando vemos más adelante en David y el pacto davídico, cuando Dios le dice a David, levantaré de tu descendencia, ¿no? Alguien que se siente en mi trono eternamente, y no quitaré mi misericordia de él, como la quité de Saúl. No la quitaré de ese descendiente, sino que él reinará para siempre, ¿no? Y vemos ahí, vamos viendo cómo se va aclarando este panorama, y siglos más adelante, ya con los profetas, y vemos cómo estos profetas, muchos de ellos hablan acerca de este siervo de Jehová, de este siervo sufriente, de este hombre que pagaría por el pecado de muchos, de este hombre que sería quebrantado, de este hombre que reinaría como rey allí en Jerusalén, y todas esas historias parece que se quedan truncas ahí en el exilio babilónico, pero luego Dios en su misericordia pues levanta profetas posexílicos, trae de nuevo al pueblo a Jerusalén, al remanente, y vuelve nuevamente a consolidarse esta nación de Israel, hasta que llega el momento en el cual Malaquías, ¿no? El último libro del Antiguo Testamento, nos dice que vendrá Elías, ¿no? Vendrá Elías para preparar el camino del Señor, este nuevo Elías para preparar el camino del Señor. Antes de esto, y aparece luego ya de unos pocos siglos, aparece la figura de Juan el Bautista diciéndonos, pues el camino se ha allanado, ¿verdad? Porque viene uno después de mí, ¿no? Y ahí aparece el Señor Jesucristo. Entonces, toda una historia que me faltan muchos detalles, he omitido varios, pero la idea y que quiero tratar de hacerles entender es que hay una meta historia, hay una gran historia que se narra a través de todos los libros, y esta historia es interesante no solo nosotros entenderla y conocerla, pero también poder enseñarla a otras personas, ¿no? Y este método cronológico pues ayuda muchísimo, sobre todo cuando tenemos personas a las cuales vamos a ver constantemente, y podemos reunirnos con ellos durante varias oportunidades, y así podemos detallar todo ese plan y traer más luz. Y si no vamos a verlo muy seguido, tal vez solo vemos a una persona una sola vez y no tenemos seguridad de que le vamos a volver a ver, pues aún así podemos testificar usando métodos un poquito más rápidos, pero que de alguna manera nos ayuden a que esa persona por lo menos pueda escuchar el plan de salvación. Ahora, ¿cómo continuamos con esto? ¿Qué sigue después de esto? ¿No? Hay realmente un aprendizaje continuo cuando hablamos del evangelismo, porque podemos evangelizar a diferentes tipos de personas. Pablo decía en 1 Corintios 9, a los griegos me he hecho como griego, a los judíos como judío, ¿verdad? Y él se adaptaba, no cambiaba sus valores, no cambiaba los principios ni los principios bíblicos, pero él sí se adaptaba a la población a la cual él se dirigía, porque él decía, a todos me he hecho de todo con tal de que de alguna manera gane a algunos. Entonces eso nos hace pensar que nuestra labor evangelística también tiene que adaptarse, y probablemente en este contexto en que nosotros vivimos podríamos decir como Pablo, a los testigos de Jehová me hago como testigo de Jehová, no porque me vuelva un testigo de Jehová, ¿verdad? Sino porque me dedico en ese momento a estudiar un poco su doctrina, a tratar de encontrar los puntos débiles de su doctrina, para cuando me toque conversar con un testigo de Jehová, entonces yo sepa cómo
responder a sus preguntas, porque son tipos muy, muy leídos, y yo pueda responder a sus preguntas, y yo pueda derivarlos y hacerles notar las debilidades de sus doctrinas y poderles mostrar la gran maravilla que es Cristo Jesús, o a los mormones me hago mormón, o a los ateos me hago ateo, a los agnósticos o a los musulmanes, y hay tantas poblaciones en el mundo y muchas de ellas ya viven aquí en nuestro país, y definitivamente animo a los hermanos a que siempre estemos preparándonos. Esto va mucho más allá ya del alcance de este curso, pero son ya cursos más específicos, pero animo a los hermanos a que si desean ser cada vez mejores exponentes del Evangelio, pues sigamos preparándonos para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas que existen en este mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. Pero ¿qué sigue después de esto? ¿No? Y eso lo vimos la semana pasada. Entramos a la siguiente etapa, ¿no? Nuestra idea, la idea con este curso siempre ha sido poder mostrar un proceso integral, es decir, la labor de evangelismo, la labor de discipulado, la labor de misiones, no son tres labores independientes la una de la otra, sino todo lo contrario, son complementarias, son tres pasos de un mismo proceso. ¿Y cómo se llama este proceso? Se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión es la encomienda de Cristo Jesús a sus discípulos, el cual nos ha dejado hasta el día de hoy nosotros, para que podamos ir a todas las naciones llevando el Evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles, capacitándoles, entrenándoles y enviándoles para que ellos a su vez continúen ese proceso. Entonces, en cierto sentido, la Gran Comisión es un proceso cíclico, pero es un proceso sostenible en el tiempo, y debería ser un proceso sostenible en el tiempo, independiente de las personas, y que continúe hasta la venida de nuestro Señor. Y no podemos concebir que la Gran Comisión tenga éxito si no hacemos un buen evangelismo, pero también si no hacemos un buen discipulado. Decíamos en las clases, y en la separata lo tienen también, que si no hacemos un buen evangelismo, la gente no va a llegar a la iglesia, porque no estamos alcanzando personas para Cristo. Si no hacemos evangelismo, la gente no va a llegar a la iglesia. Y si no hacemos discipulado, la gente que llega se va a ir, porque el discipulado es la labor de fundamentar, es la labor de fortalecer, es la labor de equipar al nuevo creyente con los conocimientos básicos, doctrinales, porque no solo es conocimiento, y acompañarle en la adquisición de las disciplinas espirituales básicas que permitan que ese nuevo creyente pueda autosostenerse en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sabemos que somos todos dependientes del Señor, pero me refiero a autosostenerse en el sentido de que este nuevo creyente no necesite ya que estés constantemente llamándolo, visitándole, animándole para que se vaya a la iglesia, ¿no? Tiene que llegar a un punto en que ese nuevo creyente ya tiene motor propio, ya es autosostenible y ya puede ir por su propio deseo, ya tiene una motivación que le guía, que le impulsa a avanzar, y eso es el camino de la madurez cristiana. Entonces, el discipulado es tanto un proceso informativo como también un proceso formativo. Es informativo porque compartimos doctrina, compartimos versos, compartimos conocimiento. ¿Sí? Normalmente los cursos de discipulado de las iglesias no son nada más que un subconjunto de la teología sistemática. No estoy diciendo que los cursos de discipulado son enteramente un curso de teología sistemática, porque eso es muy amplio y podemos demorarnos años estudiando esto, pero sí es un subconjunto de la teología sistemática. La teología sistemática simplemente es un arreglo de las principales doctrinas del cristianismo y sus derivados y sus implicancias, y hay autores como Berkhoff, como Schaffer, como Gruden, que escriben libros enormes acerca de esto y escudriñan cada doctrina y ven las diferentes posturas y los comentarios y los tejes y manejes de cada uno de estos, y es precioso leerlos, y siempre es bueno tener esto como conocimiento, sobre todo para todo aquel creyente que sirve al Señor. Pues es perfecto poderlo leer y estudiar, no hay ningún problema. Pero el discipulado es algo mucho más dinámico, pero en ese sentido sí es un subconjunto de la teología sistemática, porque de la teología sistemática toma las principales doctrinas, como cuáles, ¿no? La principal, y con la que casi siempre todos los cursos de discipulado empiezan, es con la doctrina de la Biblia, ¿no? Hacerle notar al nuevo creyente que necesita las Sagradas Escrituras para poder crecer, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, ¿no? Que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación, ¿no? Según de Pedro 3:18 también nos dice, antes bien, crecer en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay una demanda
Hay una demanda de que el creyente tiene que crecer por medio de la adquisición de información de la palabra del Señor. Y hay mucha más doctrina, ¿no? No es la intención en ese momento de detallarlas todas, solamente estoy mencionándolas porque es importante esto al entender que el discipulado es un proceso informativo, porque es adquisición de información, de doctrinas, pero también es un proceso formativo. Y ahí es donde tal vez nos equivocamos más. ¿Por qué? Porque pensamos que simplemente el discipulado es informativo. Es decir, comparto doctrina, tomo pasos, ¿no? Como si fuera una clase como la de ahora, por ejemplo, ¿no? Esta es una clase más formativa, informativa, no es tanto formativa, porque, bueno, por el contexto y la coyuntura y todo esto, y por la duración del curso, no hay la posibilidad de que ustedes y yo salgamos a evangelizar, y ahí poder tomar notas y aprender, y ustedes me vean evangelizar a mí, y yo lo vea evangelizar a ustedes, y tomemos nota y aprendamos, ¿no? Eso es un curso más informativo y formativo, porque hay teoría y práctica. Normalmente los cursos de academia bíblica son un poco más formativos, ¿no? Como el seminario, y está bien, es necesario eso también. La labor formativa normalmente ocurre en el contexto de la iglesia local, es decir, yo aprendo en los seminarios, en las academias bíblicas, y ¿dónde me formo, dónde lo pongo en práctica? Pues en mi iglesia local, ¿no? Ahí es donde yo aplico los conocimientos que voy aprendiendo tanto en el seminario como en el instituto, como en la academia bíblica. En el caso del discipulado no se puede hacer esa distinción. En el caso del discipulado yo no puedo separar información de formación. Es algo complementario. Yo no puedo solamente darle doctrina a un nuevo creyente y decir, listo, ya leíste tus 2 lecciones, ya me diste un paso por cada lección, ya sé que conoces versos, por ahí te has memorizado unos cuantos versículos, listo, te graduaste, ¿no? No necesariamente, porque esa persona puede tener conocimiento bíblico, puede tener información en su mente, pero todavía no haber interiorizado, interiorizado esas doctrinas en la forma del ejercicio de las disciplinas espirituales que lleven a la piedad. Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Es decir, hay una disciplina, ¿no? Primera de Corintios 9:27 dice Pablo, que así que de esta manera yo corro, no como a la aventura, de esta manera yo golpeo, dice, no como al aire, sino que golpeo a mí mismo y pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, ¿no? Entonces hay una demanda y un peligro, y yo necesito, Pablo también le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? De ti mismo, la labor formativa, y de la doctrina, la labor informativa, ¿no? Entonces esos 2 componentes son importantes. Yo necesito asegurarme, o por lo menos ser intencional, en acompañar a mi hermano nuevo creyente en la adquisición de estas disciplinas espirituales. ¿Cuáles? Las básicas, hermanos, las básicas, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Qué dice Salmo 119, versos 9 al 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, las 2 disciplinas básicas, fundamentales, que el nuevo creyente debe no solo conocer, sino interiorizar, es decir, ponerla en práctica, es la oración y la lectura de la palabra. Que si un nuevo creyente conoce que la Biblia son conjunto de 66 libros, 29, 37 del Antiguo Testamento, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, que no sé, que el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿no? Y que tal libro lo escribió tal persona y que tal libro se escribió en tal fecha. Conoce la teoría, pero no lee su Biblia diariamente, no va a crecer. Si ese creyente sabe que la oración del Padre Nuestro está dividida en 3 secciones y que el Padre Nuestro empieza con Dios glorificándolo, luego empieza con las necesidades materiales y luego con el perdón de los pecados, y se sabe toda la división y el bosquejo exegético de ese texto, pero no ora todos los días, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, no va a haber un crecimiento. Entonces, yo tengo que asegurarme, tengo que acompañar a ese nuevo creyente en esta adquisición de estas disciplinas espirituales para que ese creyente empiece a caminar. Y eso tal vez es lo más importante, hermanos, del discipulado. Tal vez podemos decir muchas cosas más de eso, pero pienso yo que eso sería lo más relevante del discipulado, ¿no? 1 Timoteo 2:2 dice que lo que has oído, visto en mí, dice, eso enseña a otros hombres que a su vez sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Y ese discipulado es una labor que como parte sustancial de la Gran Comisión, asimismo es un ciclo continuo
y autosostenible, ¿no? Que no debe detenerse. Es decir, no terminamos de discipular, hermano, no terminamos de discipular. Siempre hay personas a las cuales hemos discipulado y acompañado que a pesar de que ya han hecho su vida espiritualmente hablando y están lejos tal vez en otras cosas, sirviendo al Señor en otros lugares, igual siempre hay una comunicación, igual siempre hay un respeto. Perdón, hay un respeto, hay un cariño, hay un consejo tal vez que se puede pedir en algún momento. Entonces el discipulado no termina, y no termina cuando tú terminaste de discipular a esa persona, sino que tú continúas discipulando a más personas. Ese es el sustento de la gran comisión, y no queda allí solamente, sino que ya con algún tipo, con algún número de creyentes que empiezan a manifestar estos dones espirituales. No digo que haya creyentes que no lo hagan, digo que hay creyentes que manifiestan en mayor grado, en mayor intensidad, con mayor velocidad, el ejercicio de esos dones espirituales y esa pasión, porque todos los creyentes al final hemos recibido dones espirituales del Señor, pero no todos lo manifiestan a la misma velocidad, con la misma intensidad, con la misma pasión. Algunos de esas personas, esos nuevos creyentes, serán llamados por Dios incluso al ministerio, a la labor misionera, a la labor evangelística. Entonces yo tengo que tener ojo, ¿no? Para ver, para visualizar el potencial de estas personas, y no solamente discipular, pero empezar con una labor aún más intencional de entrenamiento de líderes, ¿no? Y eso es cultura de liderazgo. Algo que a veces falta en muchas iglesias, ¿no? Pasa algo, una desgracia, Dios no quiera, con el pastor principal de una iglesia, o simplemente el pastor se va a otro campo de ministerio, o simplemente el líder del ministerio se va a otro lugar, o Dios no lo quiera, cae en pecado, es disciplinado, es alejado del ministerio, y de pronto nos damos cuenta que no hay nadie quien lo pueda reemplazar. ¿Y qué significa esto? Que no hubo una labor de liderazgo, no hubo una labor intencional de entrenar líderes para poder tener lista la siguiente generación de personas que se van a hacer cargo del ministerio. Eso es cultura de liderazgo y está estrechamente ligada con el discipulado. Nosotros no discipulamos para formar asistentes pasivos a la iglesia. Es decir, yo no debo contentarme con que la gente a la que estoy discipulando, ya, yo lo veo en la iglesia sentadito todos los domingos, qué bien, qué excelente. No. Yo quiero contentarme cuando veo a esa persona que yo he discipulado, lo veo sirviendo, lo veo evangelizando, lo veo ganando más personas y discipulando a más creyentes. Ese es el objetivo del discipulado. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído, visto en mí, esto enseña a otros. ¿Pero para qué? ¿Para que se sienten ahí con los conocimientos que han adquirido? No, para que enseñen ellos a su vez a otros. Entonces, esa es la idea del discipulado, ¿no? Tomar personas, y esa es otra de las frases que hemos también dicho, mencionado en el curso. Evangelizamos para ser discípulos, discipulamos para ser evangelistas, porque estas personas deben seguir ganando más personas para Cristo. De otra manera, no va a haber esta continuidad, es decir, nuestros esfuerzos van a morir con nosotros, y no queremos eso, hermanos. No queremos hacer a la iglesia tan dependiente de nosotros, que si no estamos nosotros, pues la obra no avanza, ¿no? Eso no está bien, no es lo correcto. Es lo que sucedió, por ejemplo, con Josué en el libro de los Jueces. Murió él y todos los ancianos que habían conocido al Señor. Dice, se levantó una nueva generación que no habían conocido la palabra del Señor ni los hechos que él había hecho por Israel. ¿Qué sucedió? Empezó esta época de anarquía conocida como la era de los jueces, porque no hubo una correcta y adecuada enseñanza a la siguiente generación, preparándolos para el mundo al cual se van a enfrentar. Estamos, tal vez, hermanos, los que hemos nacido espiritualmente en los 90s, en los 2000, hemos tenido el privilegio, pienso yo, de vivir una época un poco más cándida. Yo recuerdo cuando nací espiritualmente, allá en el 99, era la época de los conciertos, era la época que la Plaza de Hacho se llenaba, el Estadio Nacional, los estadios que habían conciertos cristianos a cada rato, habían marchas evangelísticas, habían ministerios evangelizando en las calles por todos lados, había mimos, habían teatros, festivales cristianos. No había todavía el auge del internet, no había el auge de todas las cosas que han venido después, YouTube, Facebook, eso no existía todavía. La gente estaba mucho más receptiva al evangelio, la gente estaba mucho más atenta a lo que veía. Si veía un aire libre en las calles, la gente se paraba a mirar. Todavía se escuchaba hablar de hombres que predicaban la palabra de Dios a multitudes. Pienso yo que vivimos en una época un poco más cándida, una época muy bonita, en los cuales las iglesias solían hacer retiros, campamentos, vigilias. Yo no he estado, en cuántas no he estado, tremendos tiempos. Pero hermanos, estas épocas que nos toca vivir ahora,
yo pienso, me pongo a meditar y digo, son completamente diferentes a la época en la cual yo nací espiritualmente, ¿no? Justo compartía con mi esposa eso, porque ella también más o menos nació en esa época espiritualmente. Ahora ya no se oye, casi no se oye, ya por lo menos en Perú no he escuchado hace muchísimo tiempo de campañas evangelísticas en estadios, de teatros al aire libre. Si hacen algo, si nosotros mismos hemos hecho al aire libre campañas o teatros o mismo ya la gente ni caso, no presta atención ya, la gente está en su celular, la gente está en las redes, en el YouTube, en el Facebook, en el WhatsApp, en el TikTok que ha salido ahora último, la gente está en otra cosa ya, está distraída, mucho más distraída que en los 90s, la gente ahora tiene una sobrecarga de información a través del internet. Hay un auge de la pornografía, hay un auge de muchas cosas que en nuestras épocas no existían. Entonces la iglesia ahora enfrenta otros desafíos y el evangelismo es ahora diferente, no puede ser igual. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar no solo a que la iglesia enfrenta retos distintos, sino que la vida que les espera a nuestros hijos, nietos, a nuestros nuevos creyentes que están naciendo espiritualmente en esta época, no va a ser tan fácil como tal vez nosotros la tuvimos, los que nacimos espiritualmente hace 5, 10, 15, 20 años atrás. No es lo mismo, no son las mismas luchas, no son las mismas tentaciones, es diferente. Entonces, tenemos que preparar a nuestros nuevos creyentes con las herramientas, las armas que les permitan batallar en este tiempo, ¿no? Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero alguien tiene que enseñarle esas armas, ¿no? Tú no podías enviar a una persona a la guerra sin enseñarle cómo se usa un fusil, cómo se usa una metralleta. Tú sabías que al disparar un fusil, hay una fuerza de retroceso cuando tú disparas, que si tú agarras mal el fusil, te puedes romper la mandíbula. Porque el fusil, dependiendo del calibre, puede retroceder con tanta fuerza que si tú no sabes utilizar esa arma, yo he visto videos terribles donde personas no han sabido utilizar esa arma y la culata del fusil ha retrocedido y la ha roto la mandíbula porque no saben utilizarla. Entonces tiene que haber un entrenamiento para que esos soldados, esas personas aprendan a utilizar las armas que le van a salvar la vida en un momento de combate. Nuestros nuevos creyentes necesitan las armas adecuadas para poder subsistir en un contexto como el que ahora nosotros vivimos. Y eso es discipulado. Eso es discipulado, es entrenar líderes, es capacitar a los nuevos creyentes y es enseñarles y entrenarles, ayudarles a subsistir espiritualmente en este tiempo que vivimos. Yo sé, hermanos, que Dios edifica su iglesia, yo sé y confío que si uno es salvo, el Señor lo va a guardar, yo lo sé, hermanos, pero eso no nos da pie no nos debería dar pie a cometer la irresponsabilidad de decir, bueno, que Dios se encargue, ¿no? Que busque a Dios ya, que Dios le enseñe. No, nosotros somos llamados a enseñar. Colosenses capítulo 1, verso 28 al 29, dice Pablo, ¿a quién anunciamos? Dice, ¿no? Predicando a Jesucristo y enseñando a todo hombre, dice, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, actuando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que Pablo tenía clarísimo que hay un componente espiritual, entonces está obrando a través de Él, pero Él tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Anunciar, predicar, enseñar, ¿no? Y eso es evangelismo y discipulado. Luego de esta larga introducción, 45 minutos de introducción, vamos a enfocar ahora esta última parte, este último segmento, ¿no? Quería darle un tiempo para dar una introducción, porque bueno, esa es la última clase, así que quisiera que nos vayamos con todo engranado ahí, que no se nos quede nada suelto, sino que entendamos todo el proceso y los retos y desafíos que todo eso conlleva, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la última parte, ¿no? Esta última parte que continúa después, ok, yo evangelizo, yo discipulo, yo entreno líderes, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Y eso es justamente lo que quiero mostrarles a continuación. Así que vamos a ir un momento a la diapositiva y voy a compartir con ustedes este punto cuando ya nos ponemos a pensar, ¿verdad? Nos ponemos a pensar ya en el evangelismo y las misiones. Cuando ya nos ponemos a pensar, vuelvo a repetir, en cómo hacer sostenible la labor de la Gran Comisión y cómo llegar cada vez más lejos, es decir, salir del ámbito de la iglesia local y empezar a mirar ya un ámbito más nacional, ¿no? Más global,
Porque recuerda, la gran comisión no solamente es compartir a tu barrio, la gran comisión no solamente es llegar a tu vecindario con el Evangelio de Cristo, la gran comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, 18 dice, id y hacer discípulos, 18 al 20, y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Así que esto tiene un alcance mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Realmente, hermanos, la vida cristiana es una aventura global. Dios nos ha llamado a ser parte de una misión maravillosa, más grande que nosotros mismos. Es una labor que sería una locura pensar que uno solo lo va a poder lograr. Por eso necesitamos la unión de todos, de todas las iglesias, de todos los pastores, de todos los hermanos, para avanzar. Obviamente cristianos evangélicos, no estoy hablando de un ecumenismo, estoy hablando de cristianos evangélicos, que creen en todas las cosas que nos identifican como cristianos evangélicos según la Biblia. Muy bien. Empezamos, o continuamos en esto. Todo comienza con una visión global, como lo acabo de decir, ¿no? La gran comisión es una misión global, ¿no? Es llevar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Y mucha gente pensará, bueno, esto es para las iglesias grandes, ¿no? Esto es para las iglesias que tienen miles de miembros, que tienen miles de soles o de dólares en ingresos anuales, que tienen templos enormes, que pueden sostener a muchos misioneros. Y yo también pensaba así, hermano. Pero gracias al Señor he podido entender que no es así. La gran comisión no tiene un filtro, no es solamente válido para iglesias grandes. La gran comisión es válido para todo creyente, independientemente del tamaño de la iglesia, del tiempo que tenga incluso la iglesia formada. Es simplemente la tarea encomendada por Cristo Jesús a cada creyente. Así que todos podemos tener parte en esta misión global. Pero para eso necesitamos definir el proceso claro de evangelismo, discipulado y plantación de iglesias, ¿no? Esa es la última parte que vamos a ver hoy. Y hemos estado ya pensando un poquito la semana pasada acerca de plantación de iglesias y vamos a terminar de ver ahora ya cómo eso todo engrana dentro de la visión global, ¿no? Es importantísimo la cultura de liderazgo, ya lo mencioné, porque es importante tener en cuenta los recursos necesarios, la preparación, la organización, la ejecución y la mejora, porque todo siempre es susceptible de ser mejorado. ¿A qué me estoy refiriendo? A que yo necesito tener un proceso, yo necesito tener una dinámica de cumplimiento de la gran comisión incorporada en la vida de mi iglesia. Es decir, yo no solamente voy a tener un departamento de evangelismo donde algunos pocos evangelizan, un departamento de discipulado donde algunos discipulan, o un departamento de misiones donde algunos oran por las misiones, o por ahí algunos diezman para las misiones. No, yo tengo que pensarlo en función de un proceso global. Es decir, yo quiero incorporar, interiorizar en mi iglesia, en toda la congregación, que todos los creyentes, desde el nuevo creyente hasta el pastor, desde el pastor hasta el conserje, desde el servidor más nuevo, menos experimentado, hasta el más experimentado, todos los creyentes deben estar involucrados en la labor evangelística. Uno, en la labor discipuladora, es decir, todos discipulando, todos entrenando, todos guiando a nuevos creyentes. En la labor de entrenamiento de nuevos líderes, entonces obviamente ahí ya va a tomar mucho más partido el pastor o los pastores y los líderes principales, entrenando nuevos líderes, como ustedes están siendo entrenados, y doy gloria a Dios por eso, con el objetivo de ¿qué? ¿De llenarnos de más líderes en la iglesia solamente? No, hermanos, sino de empezar, ir un paso más allá. Y pensar en plantación de iglesias, en pensar y orar al Señor para que Dios levante hombres y mujeres llamados por Dios para empezar nuevas congregaciones. Ya no voy a entrar en el detalle de lo que vimos la semana pasada. Algunas congregaciones empezarán desde células, otras empezarán simplemente por un hombre llamado por Dios a las naciones. Hay diferentes formas de cómo una iglesia puede ser plantada. No vamos a entrar en detalle de eso ahora, sino simplemente del hecho de plantar iglesias para la gloria del Señor. Entonces, en ese sentido, yo necesito pensar que algo muy importante, hermanos, son los recursos con los que yo voy a contar. Entonces voy a necesitar disponer, y eso tal vez nos va a chocar un poco la cabeza. Voy a tener que hacer y disponer dinero de la iglesia para lo que realmente es importante, hermanos. Y por favor no me vayas a malentender, no es mi intención hacer una crítica de cómo cada iglesia utiliza sus recursos, porque uno, no es de mi incumbencia, yo soy el pastor de mi iglesia nada más, y nosotros vemos cómo gastamos el dinero de esa iglesia, y realmente yo no tengo por qué ver
cómo cada pastor usa el dinero de la iglesia no es mi labor, ni es mi intención. Lo que estoy diciendo es que si queremos entender, interiorizar este proceso, yo necesito entonces definir qué prioridad le voy a dar a este proceso, y obviamente si yo le doy prioridad, le tengo que dar atención, le tengo que dar dinero, ¿no? Las iglesias no se plantan sin dinero, ni sin hombres. Yo necesito entrenar hombres, necesito disponer seguramente también dinero para la plantación de iglesias, para la preparación de esos hombres. Esa es la parte importantísima. Sin recursos yo no puedo plantar iglesias, y sin hombres tampoco lo puedo hacer. Es más, te diría incluso que los hombres son más importantes incluso que los recursos. Yo no quiero enviar a plantar una iglesia a un hombre que todavía no está preparado, o un hombre que no ha sido llamado por Dios, porque hermano, si trabajar en el ministerio es difícil, plantar una iglesia es el doble o el triple de difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en el ministerio, cuando tú estás sirviendo al Señor en el ministerio de tu iglesia, tú estás sirviendo sobre una base ya construida, sobre una iglesia que ya tiene formas de cómo se hacen las cosas, que ya tiene una asistencia tal vez asegurada, que ya tiene maneras y una experiencia previa de cómo se hacen las cosas. Tú ya más o menos estás caminando en terreno conocido. Pero cuando tú plantas una iglesia, muy probablemente, tú vas a hacer de todo, desde trapear hasta predicar. Muy probablemente también estás en un terreno desconocido porque estás recién conociendo a las personas a las que estás ganando. Y tercero, es una labor solitaria porque tú no tienes el soporte cercano de creyentes maduros espiritualmente, otros líderes, otros consiervos que te animen, te ayuden. Lo más probable es que vas a empezar o solo o con un reducido equipo. Y si tú eres el pastor o tú eres el líder de esa obra, pues con mucha mayor razón necesitas tener fortaleza del Señor y estar preparado y convencido de que es eso a lo que Dios te ha llamado. Entonces es importante, y aquí me detendría toda la clase a hablar de esto, pero no es el objetivo tampoco. Solamente estamos haciendo reflexiones al respecto, pero no quería dejar pasar esto porque es importantísimo que el hombre, y recalco, tiene que ser un hombre, no pensamos que una mujer plante una iglesia no porque no sea capaz de hacerlo, sino porque es el llamado dado a los varones, ¿sí? Obviamente el plantador de iglesias va a ir con su esposa, y la mujer va a ser, y la esposa del pastor plantador va a ser vital en este proceso, porque tú no puedes dejar fuera a tu familia de la plantación de iglesia. Tú te llevas a tu familia, te llevas a tus hijos, y ella va a ser fundamental en esa labor, pero la responsabilidad, como siempre, está dada al varón. Así que queremos una persona que tenga esta motivación, que tenga esta fuerza espiritual, esta pasión, que no se desanime rápidamente, que sepa trabajar en soledad, que sepa trabajar bajo presión, que tenga claro su llamado, que haya sabido ya prever la economía, que sepa cómo se va a sostener, porque la iglesia cuando empieza, pues muy probablemente no te va a pagar un sueldo. Entonces necesitas saber cómo vas a ser sostenido. De eso hablamos la semana pasada también. Si voy a ser un siervo sostenido a tiempo completo, a medio tiempo, voy a tener un trabajo secular, voy a recibir una ofrenda, voy a levantar fondos. Todas esas cosas necesito definirlas ya antes de poder plantar una iglesia. Y yo, como pastor de la iglesia, como iglesia, tenemos que estar disponibles para poder ayudar a nuestros hermanos, motivarles, incentivarles, guiarles y acompañarles en el proceso de plantación de iglesia. Yo no puedo decir, hermano, ok, te vas a plantar una iglesia, que Dios te bendiga y que Dios te lo pague. No. Yo tengo que ayudarlo, tengo que aconsejarlo, tengo que acompañarle, mentorearle, orar por esa persona, aún sostenerle económicamente, ¿no? La iglesia no puede abandonar a sus hijas. Tenemos que ejercitar una paternidad responsable, ¿no? No podemos tener hijos si no tenemos la capacidad, pero tampoco no podemos, teniendo hijos, abandonarlos. Ahora, tampoco no podemos quedarnos sin hijos, ¿sí? No podemos ser iglesias estériles. Tenemos que dar a luz nuevas iglesias, hijas, porque eso es la gran comisión y esa es la manera. Entonces, sin visión de liderazgo, sin liderazgo no hay un sano proceso de evangelismo discipulado. Es importantísimo el liderazgo de la iglesia, de la nueva iglesia y de la iglesia que envía también. La plantación de iglesias es el mejor medio para el cumplimiento de la gran comisión, porque permite llegar con el evangelio a diferentes lugares y contextos a través de obreros locales que evangelizan y consolidan estos nuevos creyentes por medio del discipulado intencional. ¿Sí? El mejor ejemplo de eso lo podemos ver en Hechos capítulo 14, de verso 21 al 23, donde nos muestra cómo Pablo evangelizaba, verso 21, confirmaba los ánimos de los discípulos, verso 22, y establecía ancianos en cada iglesia, ¿sí? Orando, imponiéndole las manos para que estos hombres, verso 23, estos hombres se encargaran de continuar la labor de evangelismo y discipulado de los nuevos creyentes en ese contexto local.
Sí, Pablo era un plantador de tipo misionero, de tipo apostólico, es decir, era un hombre que iba a un lugar, plantaba una iglesia, se quedaba un tiempo determinado, pero luego se iba, no se quedaba allí. Hay plantadores que van a un lugar, plantan una iglesia y se quedan allí para siempre, se quedan como su pastor hasta que el Señor se los lleve. Otros no, otros plantan, se van, plantan otros, se vuelven a ir y así. Entonces hay diferentes métodos también de plantación de iglesias. Pablo era un método más estratégico, pienso yo, porque no había muchos plantadores, él era el único junto con Bernabé nada más. Así que su método era no quedarse en ese lugar porque pues no hubiera podido llevar el evangelio a más lugares, sino se quedaba allí y para que ese grupo de nuevos creyentes que se habían ganado por su ministerio pudiera continuar y pudiera permanecer y no se quedara perdido el trabajo que él había hecho, pues él necesitaba hacerlo sostenible. ¿Cómo? Por supuesto, a través de la oración. Pablo oraba por las iglesias, sí. Pablo escribía cartas a las iglesias, también. Pero también se hace a través de hombres. No solamente es oración, no solamente es la palabra, pero hombres. Hombres que llevan adelante la labor del ministerio, hombres que van a evangelizar, que van a discipular, que van a confirmar, que van a consolar, en lugar de Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿Pablo qué está haciendo? Pablo está multiplicando el alcance de su ministerio. ¿Sí? Él ya no está en esos lugares, pero multiplica su ministerio porque él ha entrenado líderes que pueden continuar haciendo la obra. Por eso es que cuando llegamos a Hechos capítulo 19 y se nos dice que Pablo allí en Éfeso llenó toda Asia con el Evangelio. Hermanos, es imposible que solo Pablo lo haya podido hacer, es imposible. La única manera de explicar cómo Pablo durante 2 años pudo llenar toda Asia con el Evangelio del Señor Jesús es entendiendo esto a la luz de que Pablo entrenó líderes y multiplicó su ministerio, de tal manera que él y los líderes que él había entrenado llenaron Asia con el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es el mejor contexto? ¿Campañas evangelísticas cada cierto tiempo? No. Las campañas evangelísticas son buenas y gracias a Dios por ello, porque mucha gente se ha convertido por medio de campañas evangelísticas. Pero sin la presencia de las iglesias locales, donde esos nuevos creyentes iban a parar, esa campaña evangelística había sido totalmente infructífera, infructuosa, porque los nuevos creyentes simplemente hubieran quedado a merced del Satanás y de todos sus diablos, y no hubieran podido crecer, ni madurar, ni nada por el estilo. Pero este contexto de iglesias locales con sus pastores locales, pues es lo que logra que la gran comisión siga avanzando, siga creciendo. Por eso decimos que la plantación de iglesias es la mejor manera de poder llevar adelante este proceso de la gran comisión. ¿Hay algunos pasajes bíblicos importantes que no debemos olvidar? Sí, ¿no? Ahí están mencionados, vamos a darle un repaso rápido a cada uno de ellos. Juan capítulo 3, versos 16 y el 17 nos muestra la motivación, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la iglesia predica? ¿Por qué la iglesia debe evangelizar? Porque básicamente, hermanos, es el mensaje de amor de Dios al hombre, ¿no? Dios nos ha amado de tal manera que nos ha entregado a su Hijo unigénito, al único en su género, a su Hijo perfecto, santo, inocente, todopoderoso, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, y este mensaje, que es el resumen, básicamente el resumen del Evangelio, un resumen precioso del Evangelio, es dado a todos los hombres, ¿no? Al mundo entero, dice Juan, para que el que cree en él no se pierda, ¿no? Independientemente de la raza, del color de piel, de la situación económica, estamos hablando simplemente de alcance. Y el alcance es, hermanos, a todo aquel que crea. A todo aquel que crea, ¿sí? Y eso es algo muy importante, no podemos olvidar esto, ¿no? La motivación que subyace detrás de todos nuestros esfuerzos debe ser el amor. Si no hay amor, hermanos, dice Pablo en 1 Corintios 13, de nada vale lo que hagamos. De nada vale las campañas evangelísticas que hagamos, de nada vale los esfuerzos evangelísticos que emprendamos, si el amor no es la motivación por lo cual lo hacemos, si el deseo de que las almas perdidas sean salvadas no nos motiva a hacer esto, pues de nada sirve, ¿no? Pablo decía en Filipenses también que muchos predican a Cristo por contienda, por envidia, y lamentablemente, hermanos, eso es una triste realidad en algunas iglesias, ¿no? A veces existe esto del celo ministerial, los celos de un creyente hacia otro creyente, y bueno, tristemente a veces pasa, pero lo que la Biblia nos enseña, el mejor camino es el amor.
¿no? Y debemos que asegurarnos de eso, de que realmente amamos y si realmente somos una iglesia que amamos al mundo, pues se va a notar, hermanos, no porque nos adecuamos a la gente o somos permisivos con su pecado, no, una iglesia que realmente ama a las personas va a predicar la verdad con amor, porque no hay mejor manera de mostrar el amor a la gente que mostrar el evangelio. Sí, entonces estas iglesias que pervierten el evangelio y que predican lo que la gente quiere oír, no son iglesias amorosas. Muchas veces cuando se han preguntado a estos pastores o a estos supuestos pastores, o no lo sé, solo Dios sabe, ¿por qué predican estas cosas y no predican del infierno, no predican del pecado? Ellos dicen, no, es que no queremos ser groseros con las personas, no queremos ser ofenderles, ¿verdad? Queremos ser amorosos, pero eso no es verdadero amor, hermanos. El verdadero amor es hablarles a las personas con amor, por supuesto. Yo puedo hablar del infierno y ser completamente grosero y chabacano y hasta vulgar y hasta intimidante, ¿no? Pero yo puedo hablar del evangelio, del infierno, del pecado, siendo respetuoso y siendo amoroso. Cristo hizo eso exactamente. Cristo habló del infierno mucho más que de muchos otros temas. Y sin embargo, nunca el Hijo de Dios fue grosero, ni fue chabacano, ni fue vulgar, ni fue intimidante. Siempre habló con amor. La única vez que lo vemos siendo muy firme al hablar del infierno es con los fariseos, pero eran porque estos hombres eran terriblemente duros de corazón, pero nada más. Entonces, el verdadero amor es predicar la verdad y predicar a las personas acerca de la salvación y de la vida eterna y del infierno es lo mejor que le puedes hacer a una persona, lo mejor que puedes darle a esa persona. El otro texto es un texto muy conocido ya por nosotros en este curso y que pienso yo, espero, debemos ya sabérnoslo de memoria, ¿no? Mateo 28, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, ¿no? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje nos muestra la autoridad y la urgencia de la encomienda. Si bien es cierto, el amor debe ser lo que nos guíe y nos impulse, también debemos entender que es un mandato. Es un mandato. Es un mandato dado por el Señor. Entonces, la inferencia lógica, ¿cuál es? Si yo no estoy predicando el Evangelio y haciendo discípulos, estoy pecando contra el Señor. Si mi iglesia no está evangelizando, no está yendo a las naciones a evangelizar, esta iglesia está pecando contra el Señor, hermanos. Así, aunque suene un poco fuerte, pero es verdad, porque es un mandato, es una encomienda. Iglesia que se centra solo en sí misma, en sus necesidades, y empieza ya a enfocar tanto la comunión y el mantenernos juntos, ahí juntitos, calientitos en nuestras cuatro paredes, estamos perdiendo la bendición de ser parte de este mandato. Y hermanos, en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Si obedecemos el mandato del Evangelio, te digo una cosa, amado hermano, y yo estoy seguro que tú también me vas a dar la razón, porque ustedes también son una iglesia que está enfocada en la gran comisión. Hermanos, a pesar de este contexto de cuarentena, a pesar de este contexto de dificultad que estamos viviendo, la iglesia sigue creciendo. Nuestra iglesia sigue creciendo, los hermanos no han dejado de dar para las misiones, seguimos ayudando a los misioneros, no hemos faltado a los misioneros ni un solo mes, porque los hermanos están entendiendo. Y cuando hay esa obediencia, hermanos, hay bendición. Hay bendición. Sé que tú me entiendes, porque sé que tu iglesia también lo hace. Hay bendición. Pero cuando nos centramos solo en nosotros mismos y decimos, no nos va a alcanzar, no hay que apoyar a las misiones porque no tenemos ni para nosotros. Allí, hermanos, no hay bendición. No vemos la mano de Dios porque estamos siendo egoístas. Estamos siendo egoístas. Hechos capítulo 8 nos muestra el progreso. No hemos hablado del amor, ahora de la autoridad, ahora de la encomienda, ahora vamos a hablar acerca del progreso. Hechos capítulo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya... Ese es un mandato también, es una promesa del Señor Jesús a sus discípulos, minutos antes ya de partir a los cielos en su ascensión. Cristo le dijo a sus discípulos, quedaos aquí, ¿no? Quedaos aquí en Jerusalén, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos la progresión de la gran comisión. No podemos quedarnos solamente en predicar a San Juan de Lurigancho. Bueno, en nuestro contexto, ¿no? En el contexto de ustedes es más bien el RIMAC, si no me equivoco. En nuestro contexto local, nuestra Jerusalén es San Juan de Lurigancho, hablando de mi iglesia.
que su iglesia sería el RIMAC, pero no podemos pensar que ya, porque estoy predicando en San Juan, ya cumplí la gran comisión. No, no. La construcción griega de esta palabra, de esta frase, nos da la idea de un crecimiento continuo y paralelo. Es decir, estamos yendo de Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, hasta el último de la tierra, pero a la vez. Es decir, no primero San Juan, después Lima, no, a la vez, a la vez. ¿Y cómo hacemos eso? Usted me dirá. Eso está bien para las iglesias grandes que manejan miles de dólares de presupuestos anuales. Hermano, no, vuelvo a repetirlo, no. No necesito tener miles de soles en ingreso anual de mi presupuesto de iglesia para decir, recién entonces podemos ir a Judea, Samaria o hasta el último de la tierra. No, déjame mostrarte un pequeño ejemplo. Nuestro Jerusalén es nuestro distrito, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra comarca cercana, donde nosotros nos encontramos como iglesia local. Por supuesto, es más fácil llegar allí porque estamos cerquísima, conocemos a la gente, conocemos la vida de las personas, sus necesidades, o deberíamos conocerla, de lo contrario seríamos una iglesia irrelevante. ¿Y cómo podemos llegar a ella? Pues por medio de actividades evangelísticas de corto alcance, células, campañas evangelísticas, actividades al aire libre, invitaciones a la iglesia, discipulado personal. Esa es la manera como nosotros podemos llegar, evangelismo personal, perdón, cómo podemos llegar a nuestra Jerusalén. ¿Cómo llegamos a nuestra Judea? Ese es el alcance regional, ya nuestra región. ¿Cuál es nuestra región? Pues probablemente nuestra región es Lima, ¿no? Ya los distritos de esta gran ciudad, provincia, capital del país de Perú. ¿Y cómo podemos llegar a nuestra Judea, Lima? Pues puede ser también a través de células. No solamente tenemos células en nuestro distrito, podemos empezar células en otros distritos con proyección a plantación de iglesias, ¿sí? Ahora en este contexto nuestro de la cuarentena hemos ganado algunos nuevos creyentes y uno, por ejemplo, de los creyentes que hemos ganado es una muchacha, una señorita que vive en Caraballo, ¿no? No es nuestra Jerusalén, nosotros estamos en San Juan, pero estamos discipulándola a ella y a su familia, a su mamá, a su tía y a su primo que también se han entregado al Señor. Y ya estamos pensando que cuando termine todo eso, pues probablemente empezaremos una célula, si Dios lo permite, en Caraballo. Ya salimos de San Juan y estamos yendo hacia un ámbito regional, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a la región? Por células, es una buena manera. Células que tengan la proyección a convertirse en nuevas iglesias. También podemos hacer algún tipo de actividad evangelística de corto alcance en otros distritos. Por ejemplo, cuando tenemos actividades como Semana Santa o como Navidad, solemos hacer actividades evangelísticas, chocolatadas y qué sé yo, y normalmente no lo hacemos en nuestro propio distrito, salimos de otros distritos, ¿sí? Pues yo les sugiero que puedan hacerlo trabajando todo el año para plantar una iglesia, una célula, por ejemplo, en una localidad, no sé, imagínate, Caraballo, por ejemplo, no estamos hablando de Caraballo, y para fin de año hacer una actividad evangelística de mediano alcance, decir, vamos hasta Caraballo, salimos de nuestro distrito, llevamos el evangelio allá, pero con la finalidad de que los nuevos creyentes que se conviertan al Señor allí, a donde vayan, no van a ir a San Juan porque es lejos, pueden ir a esa célula que se está aperturando. Entonces empezamos a pensar ya estratégicamente, ¿no? Si voy a hacer una campaña evangelística en algún lugar, yo quiero tener un lugar, como Pablo lo hacía, quiero tener un lugar donde los nuevos creyentes vayan a quedarse allí. Vayan a quedarse. Y tú me dirás, oh, pero de repente no se convierte en nadie. Hermano, te diría, ten fe, tengo un poquito de fe. A veces nosotros no tenemos ni fe en lo que vamos a hacer. Si nosotros no tenemos fe en lo que vamos a hacer, olvídate, lo que no proviene de fe, que dice Pablo, es pecado. Así que si yo voy a hacer algo, voy a hacerlo con fe. Quiero creer que realmente el Señor nos va a dar algunos creyentes, aunque sea uno, pero algunos creyentes. ¿Y cómo se va a sostener ese creyente? Yo necesito entonces pensar en un sustento que puede ser muy bien a través de células, ¿sí? Bueno, por último, ya, no tengo la capacidad ahorita, no tengo líderes, no tengo recursos, está bien, pero igual puedo contactarme con una iglesia amiga de un distrito y puedo decirle, ¿sabes qué, pastor? Mira, hemos hecho esta actividad evangelística, ¿qué tal si te unes con nosotros? Hacemos el trabajo y los nuevos creyentes van a tu iglesia, ¿no? Y eso demanda, pues, ya que dejemos de pensar en función de que cada iglesia es un reino, ¿no? Y no digo esto porque ustedes lo piensen así, digo porque lamentablemente, hermanos, hay muchos que piensan así, ¿verdad? No, yo trabajo con mi iglesia y no trabajo con otra iglesia porque no tengo por qué, ¿no? Y de alguna manera pensamos en que las iglesias son competencias, ¿no? Y no es así, somos parte del mismo reino y tenemos que trabajar unidos. ¿Cómo llego a mi Samaria, que es el alcance ya nacional, ¿no? Bueno, una buena manera también es a través de plantación de iglesias, es decir, plantar una iglesia, enviar un misionero. Pero ¿cómo hacemos esto? Pues muy probablemente
yo pienso en hacer viajes misioneros. Recuerda, la mayoría de las iglesias bautistas hacemos viajes misioneros cada cierto tiempo, tal vez una vez al año, 2 veces al año. Y imagínate, hacemos un estudio y llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, Huancavelica es el distrito más pobre del Perú y que hay ausencia de iglesias cristianas bautistas de sana doctrina. No vemos muchas iglesias allí, así que es un campo blanco en el cual podemos trabajar. Así que trabajamos apuntando a Huancavelica 2021, por ejemplo. Y vamos a hacer un viaje misionero en julio, por ejemplo. Ok, nos preparamos, vamos preparando material para el EBDB, los recursos, algunos regalitos, cosas que vamos a llevar para compartir, la alimentación, los pasajes de los hermanos, vamos trabajando. Pero a la vez vamos trabajando con algún líder hermano que desee, que tenga el llamado del Señor para ir a ese lugar, porque queremos hacer un trabajo evangelístico. Tal vez hagamos 1, 2, 3 viajes misioneros y empezamos una nueva obra allí y trabajamos ahí y empezamos una nueva plantación. O por último, no tengo los recursos, no tengo todavía un hombre llamado para esto, pero igual entonces puedo contactarme con una iglesia en una localidad que esté empezando, que necesite ayuda. Entonces me contacto con esos hermanos, le digo, ¿sabes qué, hermano? Vamos a ir a hacer una labor evangelística, recíbenos por favor, lo único que te pedimos es un techo donde dormir, nosotros nos ponemos nuestra propia comida, nosotros hacemos todo, llevamos los recursos, danos hermanos para que puedan ayudar y juntos vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a discipular, los nuevos creyentes se quedan en tu iglesia y ya. Entonces estamos colaborando con la Gran Comisión también a nivel nacional. De repente no tengo los recursos ahorita para plantar una iglesia, pero puedo ayudar a una iglesia nueva, hermano, que necesita ayuda. Le hemos hecho esto hace un par de años, un año, el año pasado lo hicimos, fuimos a Arequipa. No teníamos los recursos todavía, era nuestro primer año de plantación, no teníamos los recursos ni las personas todavía para enviar a alguien a Arequipa, pero nos contactamos con el seminario Macedonia y ese seminario nos contactó a su vez con un pastor, Efraín Tello, en Arequipa, en la localidad de Apipa, un pueblo joven allá en Arequipa, que su iglesita recién estaba empezando, una iglesia pequeña. Y fuimos, estuvimos con ellos, nos hospedamos en el seminario y ahí nos hacíamos nuestra propia comida y nos íbamos en el día, todo el día a esa localidad a predicar, evangelizar, a capacitar a los hermanos, a enseñarles recursos bíblicos, les dejamos materiales y cosas. Y ahora esta iglesia, mira qué maravilloso, esta iglesia no solamente está creciendo, sino que esta misma iglesia chiquita ya plantó otra iglesia. Qué precioso, hermanos. Esa es la idea, ¿ves? Colaborar, compartir. Esa es la idea, hermanos, seguir adelante y extender el evangelio. Y por último, ¿cómo llegamos al nivel global, lo último de la tierra? Pues normalmente lo hacemos a través del envío de misioneros. Y si todavía no tengo los recursos, porque enviar un misionero no es tan barato, ¿no? Más o menos estamos calculando un matrimonio en China, por ejemplo, más o menos un presupuesto de $2.500 mensuales aproximadamente, ¿sí? Y viviendo así nomás, austeramente. Entonces, y un soltero, pues estamos hablando del orden de los $1.500 aproximadamente, en una nación asiática. Por eso existen las organizaciones misioneras, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones misioneras aglutinan las ofrendas misioneras de muchas iglesias y las distribuyen a todos sus misioneros, ¿no? Hay iglesias que aún así pueden hacer esto o pueden enviar ellas mismas sus propios misioneros porque tienen los recursos y gloria a Dios por eso, pero las iglesias que no tienen esos recursos igual pueden ofrendar a las agencias misioneras para que a su vez estas agencias sostengan misioneros y están participando de la Gran Comisión igual, de manera global. Entonces hay muchas maneras, hermanos, de los cuales nosotros podemos hacer. El texto número 4 nos habla acerca del contenido, ¿no? El contenido de lo que nosotros tenemos que compartir. Bueno, de eso ya lo hemos hablado en la introducción, el Evangelio, y ya no vamos a detenernos mucho allí. Es el contenido del mensaje. Solamente vamos a meditar y reflexionar en la necesidad de ser enviados, ¿no? Que eso engrana mucho con lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces eso nos hace pensar que como iglesia tenemos el deber de constantemente estar entrenando, capacitando y enviando o sosteniendo a los que van, orando por los que van, pero de todas maneras siendo parte de ese proceso, porque si no, hermanos, la Gran Comisión no avanza y las personas siguen perdidas en sus delitos y pecados. Romanos capítulo 15, verso 18, la 21 nos habla acerca de este esfuerzo de Pablo de ir cada vez más lejos, ¿no? De no detenernos. Y esa tal vez es la reflexión, ¿no? No detenernos, hermanos. ¿Tienes tu iglesia? Excelente. Puedes pensar en células. ¿Tienes células? Excelente. Piensa en plantar iglesias. ¿Plantas iglesias? Excelente. Piensa en llevarlas más lejos todavía. No te detengas. No nos detengamos jamás. Pablo no se detuvo jamás, hermano. Jamás se detuvo.
Pablo siempre estaba pensando, dice, de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiera sido nombrado, para no edificarlo sobre fundamento ajeno, ¿no? Pablo siempre estaba pensando en los no alcanzados, ¿no? Y a la vez que estamos trabajando en nuestra congregación, muchos hermanos dicen, pero yo no puedo enviar misioneros porque mira, tengo tantas necesidades en mi iglesia, tantos problemas en la iglesia, siguen llegando familias, hay problemas. Está bien, nadie nos dice de que no van a haber problemas en la iglesia. Hay problemas en la iglesia, los creyentes deben de crecer, no todos crecen tan rápido, algunos retroceden, los pastores siempre tenemos trabajo en esas iglesias, pero eso no significa que no debemos de tener un ojo en nuestra iglesia y el otro ojo en el mundo perdido, en las etnias no alcanzadas. No podemos dejar de descuidar ni nuestra iglesia por pensar tanto en misiones, descuidamos la iglesia, ni tampoco la iglesia por mirar tanto en la iglesia, descuidamos las misiones. No, un ojo en cada cosa, porque al final la gran visión que tenemos es Apocalipsis 7, del 9 al 10, ¿no? Ver algún día, y todos los creyentes lo veremos, hombres de toda tribu, lengua y nación, adorando delante del Señor, vestidos de ropas blancas y clamando y diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y pensar que, hermanos, nuestros esfuerzos fueron parte de que esos hombres de toda tribu, lengua y nación llegaran delante del trono del Señor. Esa es la idea. Con estos versos, con todas estas reflexiones, pensamos entonces en este enfoque global, en este plan. Empápate de la visión de Dios, es decir, estudia este texto, Apocalipsis 7, del 9 a 10, léelo, memorízalo, sueña con este texto, imagínalo, visualízalo en tu mente, en tu corazón y dile, Señor, yo quiero llegar a ese día y decir, aunque sea puse un granito de arena, aunque sea alcanzamos a una etnia, aunque sea sostuvimos a misioneros que a su vez ganaron a hermanos que van a estar allí delante del trono adorándole, y aunque sea parte pusimos nosotros con nuestra oración, con nuestro dinero, con nuestras lágrimas. Apasionate de esa visión y empieza a trabajar por ella. Empieza a evangelizar, a compartir el evangelio, a mover a la iglesia el evangelismo, a mover a los hermanos a presentar el evangelio a las personas. Cuando el Señor nos bendiga con nuevos creyentes, entonces a discipularlos, a enseñarles no solo doctrina, pero las disciplinas espirituales que les van a ayudar a crecer, tanto en las casas, en las células, como en el templo, ¿no? En el templo de la iglesia local, y empezar a preparar nuevos líderes. De esos hermanos, Dios va a levantar, hermanos. Dios va a levantar, hermanos, que tengan esa pasión, que se contagien con ese deseo. Prepáralos, invierte en esos hombres. La mejor inversión, siempre digo yo a mis hermanos líderes en la iglesia, la mejor inversión que podemos hacer, hermanos, es en personas. No es en recursos, no es en muebles, no es en instrumentos de música, es en personas, porque personas son las que llevan adelante la gran comisión. Si me pones a mí pensar entre comprarme un teclado digital de última generación o invertir en un par de obreros para que vayan a las misiones o para que se dediquen al tiempo completo a la obra, sin dudarlo, hermano. Yo prefiero tener mi teclado así viejito, pero invierto en 2 obreros que se dediquen a tiempo completo. Con lo que me voy a gastar en ese teclado, invertiría para que hombres se dediquen al ministerio de tiempo completo, porque son 2 personas que me van a ayudar a evangelizar, a discipular, a visitar, van a hacer la labor, van a multiplicar mis esfuerzos. Entonces ya no voy a ser solamente uno, el pastor que disipula, evangeliza, visita, sino que van a ser 2, 3, 4, 5 que lo están haciendo. La iglesia es fortalecida, la iglesia crece, la iglesia avanza. Por eso desde que nosotros empezamos la obra, siempre pensamos, nuestra prioridad son obreros dedicados a la obra, los cuales podamos sostener, ayudar, para que se multiplique el ministerio. Y a su vez, estos hombres sean enviados y plantamos nuevas iglesias para la gloria del Señor. Termino entonces con esto. ¿Cómo concluimos con todo este asunto? Necesitamos desarrollar un proceso de ministerio sostenible en el tiempo, ¿no? Que no dependa de nosotros. No necesitamos una visión nueva, debemos empaparnos de la visión de Dios, Apocalipsis 7, del 9 al 10. Y todo este proceso maravilloso del cual hemos hablado, hermanos, ¿qué requiere? Pues requiere disciplina, requiere diligencia, requiere esfuerzo. No es fácil, nadie ha dicho que es fácil, no es barato, no es algo rápido, no es algo que sucede de la noche a la mañana, requiere tiempo, requiere oración, requiere inversión, sacrificio, muchas horas, esfuerzo, pero ¿quién nos dijo, hermanos, que la gran comisión era gratis, ¿no? Todo tiene un esfuerzo, hermanos, todo tiene un sacrificio, todo tiene un costo. Solamente tenemos que pensar y responder esa pregunta, como esta pregunta lo dijo Robertson en su libro Plan Supremo de Evangelización.
Si lo has leído te vas a acordar de esto. Él dijo, todo se resume a responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué generación estamos trabajando? ¿Estamos trabajando para nosotros, para el aplauso personal, o estamos trabajando para la siguiente generación? Estamos trabajando para entrenar toda una nueva generación de líderes que van a multiplicar nuestros esfuerzos, que van a ir donde tal vez nosotros no podemos llegar. ¿Para qué generación estamos trabajando? Hermanos, Cristo trabajó siempre pensando en la iglesia, en los que se habían de quedar, en las columnas que luego se iban a hacer cargo de la iglesia. Nosotros también tenemos que pensar en la siguiente generación, aquellos que van a ir más allá de lo que nosotros podamos llegar, porque el Evangelio continúa, la Gran Comisión continúa. Los hombres pasamos, hermanos, los hombres pasamos, pero la Gran Comisión permanece hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Muy bien, hermanos, eso es lo que he podido compartirles en esta última clase. Espero que haya sido de alguna ayuda, de algún ánimo, de alguna bendición. Si hay alguna pregunta, pues este es el momento, que no te quedes con ninguna duda. Este es ya el final del curso, así que es el momento preciso para que no te quedes con ninguna duda y podamos aclararla antes de cerrar con una oración. Así que soy todo oídos, queridos hermanos. Pastor Rubén, buenas noches. Sí, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está, pastor? Sí, quería hacerle una pregunta, ¿no? Sí, hermana, dígame. Formando líderes, ¿cuánto tiempo tomaría formar un líder más o menos? Porque, por ejemplo, ¿no? En Números 11:28, cuando dice la Biblia, ¿no? Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés, de